Los vencedores, las primicias, el hijo varón y los vencedores de la gran tribulación. Capítulo 9. Las cosas que es necesario vencer, parte quinta. Sexto, el amor fraternal, la palabra, el nombre del Señor y la retención de lo que se tiene en Filadelfia. En Filadelfia no hay que vencer nada. En esta situación de la iglesia, lo que se debe hacer es guardar y retener. 6.1. El amor fraternal. En primer término es necesario ganar el amor fraternal, porque ese es su significado. La palabra Filadelfia se deriva del griego y está conformada por dos vocablos, filos, amor, y adelfos, hermanos. Se debe comprender que el amor no es solamente un sentimiento que brota de las personas, sino que el amor es una persona, Dios mismo. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Para amar a los hermanos es necesario llenarnos de la persona de Dios, y siendo llenos de él, espontáneamente el amor fluirá, y el creyente amará no solamente a los hermanos, sino aún a los enemigos. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5, versículos 43 al 48. Llegar a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos no se refiere a hacer esfuerzos y obras que demuestren perfección, sino que se alcanza la perfección llenándonos de Él hasta ser totalmente saturados de su vida y su naturaleza para expresar su amor, su justicia y su perfección, porque solamente Él es amor, solo Él es justo y solo Él es perfecto. De otro lado, el amor es un trabajo en el que cada día debemos laborar hasta alcanzar su plenitud, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. En la medida que el creyente labora en Dios, buscando llenar su alma de Él, va haciendo el trabajo de amor, hasta que es perfeccionado en el amor y espontáneamente fluye como amor. Haciendo así, no se requiere ningún esfuerzo para amar a los hermanos y vivir la realidad de Filadelfia. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Se debe entender que la iglesia en Filadelfia no es un grupo libre, ni una denominación, ni una organización que se denomina con ese nombre, sino que es la realidad de la iglesia que viven algunos de los hijos de Dios, de acuerdo con las características que describe la Biblia y que estamos mostrando en este libro, de las cuales la primera es el amor fraternal, la expresión de Dios como amor entre los hermanos. Amar a los hermanos es sencillamente dejar que la vida y la persona del Señor fluyan mutuamente entre los creyentes. 6.2. Guardar la palabra. Si se lee detenidamente la Biblia, la palabra de Dios, se notará que de las 7 cartas que el Espíritu escribió al ángel de cada una de las 7 iglesias de Apocalipsis, en 6 de ellas el Señor reprocha las obras que tienen, mientras que en Filadelfia el Señor se agrada con lo que encuentra en ella. El Señor afirma que el ángel de Filadelfia tiene poca fuerza, pero a pesar de no ser fuerte, ha hecho 2 cosas que lo agradan.
guardar la palabra y no negar el nombre del Señor. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis capítulo 3 versículo 8. Los hermanos que viven la realidad de Filadelfia no son poderosos ni hacen alarde de su poder, sino que confían plenamente en el poder del Señor. Repetimos que Filadelfia no es un grupo determinado o una denominación o una organización, sino que está conformada por aquellos hermanos que viven en el Espíritu y que tienen la realidad de la iglesia. Les recomendamos la lectura del libro ¿Cuál iglesia?, del mismo editor y publicada en este medio. En el cristianismo contemporáneo se cree equivocadamente que la iglesia es un edificio, en algunos casos con 1 o 2 torres, edificio en el que hay sillas o bancas donde se sientan los feligreses. Además hay flores. Si la denominación es grande, entonces hay una plataforma con un púlpito de uso exclusivo del pastor y de ciertos líderes, con un potente sistema de sonido y de televisión y una atractiva iluminación, entre otros detalles. Cada vez que los feligreses van allí dicen, vamos a la iglesia, y con esto prueban que para ellos la iglesia es el lugar físico. Pero no es esa la iglesia de la Biblia, sino algo bien distinto. En primer término, la iglesia es el cuerpo de Cristo, que tiene muchos miembros. Es decir, la iglesia es Cristo mismo con muchos miembros, miembros que son todos sus hijos, aquellos que han sido escogidos y predestinados en la eternidad pasada y que en el tiempo han recibido al Señor creyendo en su nombre y como consecuencia han nacido de nuevo por medio de la regeneración. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13 y 1 Corintios capítulo 1 versículos 12 y 13. La iglesia es Cristo como la cabeza y los hijos de Dios como miembros del cuerpo. La iglesia es una sola entidad conformada por Jesús como la cabeza y nosotros como sus miembros. Jesús la cabeza y nosotros los miembros conformamos el Cristo. Esto quiere decir que todos los que han recibido al Señor, que son sus hijos, que han sido engendrados por Él, hacen parte de la iglesia, son miembros de su cuerpo. No obstante, no todos hacen la voluntad del Señor, sino que la inmensa mayoría hacen la voluntad de ellos, desean servir al Señor pero sin someterse a Él, dando rienda suelta a sus caprichos, sus deseos, y viven según su voluntad o de acuerdo con la voluntad de los líderes del grupo donde se reúnen. Vivir la iglesia es vivir conforme al ángel de la iglesia en Filadelfia, no solo yendo cada domingo a, entre comillas, la iglesia, sino viviéndola cada día, cada hora y cada minuto de su cotidianeidad, en el hogar, en la escuela, en el lugar de trabajo y donde vive. Y esa realidad se vive guardando la palabra del Señor. Para guardar la palabra es necesario conocerla, y para conocerla hace falta que sea revelada en el espíritu del creyente. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios capítulo 1, versículo 17. Solamente en el espíritu humano de aquellos que han sido regenerados se puede tener revelación de la palabra y conocer al Señor. Dios no puede ser conocido en el alma humana, en la cual vive la inmensa mayoría de los cristianos, que dicen creer en el Señor y que hacen parte del cristianismo contemporáneo. Lamentablemente, casi todos ellos desconocen qué es
y para qué sirve el espíritu humano que tienen. Y aquí la palabra nos dice que la sabiduría, la revelación y el conocimiento de Dios se dan solamente en ese espíritu humano. En este libro y los demás que conforman la serie, hemos hablado abundantemente del espíritu humano y hemos mostrado las diferencias que tiene con el alma del hombre. Un estudio bien detallado entre las diferentes partes del hombre puede encontrarnos en el capítulo 5, tomo 1 del libro La Declaración de la Iglesia, del mismo editor y publicado en este medio. Además de la revelación que se da en el espíritu para guardar la palabra del Señor, se requiere visión, que es la luz que el Señor da a nuestro entendimiento, el cual es parte del alma humana, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Para comprender la revelación y el conocimiento de Dios que hay en el espíritu del creyente, hace falta un elemento adicional, que es la luz en el entendimiento, y el entendimiento es la mente, y la mente hace parte del alma del hombre, por supuesto también del corazón. Si hay revelación en el espíritu, pero no hay luz, visión en el alma, la revelación sería inútil, porque quedaría sin fruto, no sería práctica. No se podría vivir su realidad, pero si no hay revelación en el espíritu y hay visión en el alma, esa visión no proviene de Dios, sino del enemigo de Dios. Este último caso es común en medio del cristianismo. Los hermanos no guardan la palabra porque no tienen revelación de ella, y quienes los lideran no transmiten esa revelación porque no la tienen. Y unos y otros no encuentran la revelación porque no la buscan, porque no abren su ser al Señor, porque no se han habituado a entrar en su aposento, el espíritu humano, a tener comunión con el Señor. Tener comunión con el Señor no consiste solamente en hablarle y pedirle cosas, sino en aprender a escucharlo, porque nuestro Dios es el Señor que le gusta hablar en intimidad con los suyos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres en los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, tomado del original griego. No debemos pasar por alto que Satanás tiene el deseo de que permanezcamos en el alma y que no entremos en el espíritu, donde podemos tener comunión con Dios y donde Satanás no puede penetrar. Cuando estamos en el alma, el diablo suministra visiones a las personas. Y si usted no lo cree, observe lo que ocurrió en Génesis 3, después de que Eva abrió su alma a la serpiente, la visión que el diablo le dio. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Observe que la mujer vio, en otras palabras, ella tuvo una visión, pero esa visión no vino del espíritu, sino del alma de ella, y su fuente es Satanás. Infortunadamente esto es común y corriente en el cristianismo de esta época. Hay muchas visiones que no se originan en el espíritu humano, visiones cuya fuente no es el Espíritu Santo, sino que se originan en el alma del hombre y su fuente es Satanás. Con contadas excepciones, es difícil encontrar libros de temas bíblicos que presenten alguna revelación de la palabra y visión de la misma. Igualmente, es muy difícil oír y ver a algún líder liberando la palabra con contenido revelador que muestre los misterios de Dios, y mucho menos que tenga luz que edifique a los oyentes y les dé visión. Ha habido hermanos que tuvieron revelación y visión de la palabra del Señor y han dejado escritos sobre ella, pero lamentablemente quienes los han seguido no han hecho realidad esa revelación y visión, sino que la han acomodado a sus propósitos para convertirse en los líderes de la agrupación y han perdido la esencia de lo que Dios ha revelado. Debido a que en el cristianismo de hoy no hay revelación ni visión,
no hay ninguna posibilidad de guardar la palabra del Señor, como el Señor le dice al ángel de la iglesia en Filadelfia, sino que todos los creyentes que hay en las distintas denominaciones y los posibles creyentes que puede haber dentro del catolicismo romano y el catolicismo ortodoxo oriental caen en las otras 6 situaciones de la iglesia degradada. No obstante, a ellos el Señor los está llamando para que venzan la situación degradada conforme lo dice la Biblia, y basados en ella lo hemos venido manifestando en este libro. Su necesidad, querido lector oyente, es volverse al Señor y rogarle que le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de su corazón para que usted pueda saber a qué lo ha llamado, y haciendo así su vivir diario sea de realidad en el Espíritu y pueda guardar su palabra. De esta manera usted estará viviendo la realidad de Filadelfia y el Señor le dirá: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Haciendo así, la unción será realidad en usted y no tendrá necesidad de ser enseñado por nadie, sino que toda enseñanza que venga por medio de un hermano será juzgada por la unción que usted ha recibido del Señor, y hará no la voluntad de quien le enseña, sino la voluntad del Padre. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Todos los que son guiados de esa manera por el Espíritu de Dios se reunirán juntos para disfrutar las riquezas que el Espíritu produce en ellos, y para tener reuniones en el Espíritu, en las cuales el líder sea el Señor y no un hermano que se levanta como tal. Hemos afirmado y lo reiteramos nuevamente que una reunión espiritual es aquella en que determinado número de hermanos que liberan su espíritu humano se encuentran con el Espíritu del Señor para tener un disfrute mutuo de las riquezas que el Señor les ha otorgado, disfrute en el que el Señor Espíritu es la cabeza y en el que el Señor disfruta de la misma manera que disfrutan los asistentes a la reunión. Deseamos que usted, amable lector, oyente, desde ya pueda tener este tipo de reuniones. Si en el lugar donde vive no hay más hermanos con esta visión, transmítala a su familia y comience a reunirse con ella. El Señor poco a poco irá ganando a otros, porque Él necesita constituir las primicias para regresar a la tierra, tomar posesión de los reinos que hay en ella y plantar su reino. 6.3. No negar el nombre del Señor. Este es el tercer punto que los vencedores de Filadelfia deben guardar. En Filadelfia el Señor no expresa ningún reproche, pero insistimos que Filadelfia no es un grupo con pastor o con líderes a la manera del cristianismo degradado contemporáneo, sino que el ángel de la iglesia en Filadelfia está conformado por todos aquellos santos, hijos de Dios, que viven las realidades que describe la palabra en la situación de esa etapa de la iglesia, de las cuales estamos viendo la tercera: no negar el nombre del Señor. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Obsérvese que el Señor aquí reconoce las obras del ángel de la iglesia en Filadelfia, particularmente las de guardar la palabra y no negar el nombre del Señor. ¿Qué es no negar el nombre del Señor? No se trata de repetir una frase manida, oh Señor Jesús, 1, 2, 3 y más veces, como hacen algunos grupos en donde los hermanos, cuando comienzan a orar, repiten, oh Señor Jesús, 3 veces, o cuando van a hablar o cuando van a hacer alguna actividad. A eso le llaman invocar el nombre del Señor. Afirmamos que invocar el nombre del Señor es bíblico, y la palabra dice que cuando una persona llama a Jesús Señor,
creyendo en su corazón y confesando con su boca, es salvo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Juan capítulo 1 versículos 12 y 13. Romanos capítulo 10 versículos 9 y 13. Igualmente la palabra afirma que cuando una persona es salva, regenerada, nacido de nuevo y llama a Jesús como su Señor, nunca lo maldecirá. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Primera a los Corintios capítulo 12 versículo 3. Invocar a Jesús como Señor es la clave para entrar en el Espíritu y tener comunión e intimidad con el Señor. El problema está cuando esa invocación se convierte en una frase manoseada y repetida y hace que se pierda la realidad de invocar al Señor. Un creyente puede decir 1, 2, 10, 100 y 1000 veces que Jesús es el Señor, pero no vivir la realidad de ese señorío. Proclama que Jesús es su Señor y sin embargo vive, piensa y hace según su voluntad y no de acuerdo con la voluntad del Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas capítulo 6, versículo 46. En una situación así, ¿para qué sirve repetir que Jesús es el Señor? ¿No se convierte en una frase manoseada y repetitiva que en nada beneficia el crecimiento de quien la repite? Una repetición así no es parecida a uno de los muchos mantras que usan las religiones orientales. ¿Qué diferencia hay con los católicos que repiten el Padre Nuestro sin ninguna realidad o repiten millones de veces la gran mentira de que María es la Madre de Dios? No es igual a la repetición de los Hare Krishna que repiten durante más de 3 horas frases como Hare 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 Krishna y entran en unos éxtasis peores que las personas que consumen drogas. Muchos cristianos saludan con la frase Jesús es el Señor, pero en su diario vivir, en su hombre viejo, en su hombre natural, es quien en realidad ejerce señorío sobre ellos. En las sedes de algunas denominaciones cristianas se encuentra la frase Jesús es el Señor, pero en las actividades de esas congregaciones el Señor no es Jesús porque no lo conocen ni hacen su voluntad, sino que es hecha la voluntad del líder. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Invocar el nombre del Señor no debe convertirse en una malsana repetición, sino que proclamar el señorío de Cristo debe hacerse con realidad y Cristo en realidad debe ser nuestro Señor. Cuando un creyente invoca a Jesús como su Señor, debe tener realidad de que en verdad Él es su Señor. Debe permitirle gobernar todas las áreas de su vida. Debe procurar que el Señor llene todo su ser, especialmente las 3 partes del alma, mente, voluntad y emoción, para que el Señor no tenga que decirle las palabras de rechazo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? De otro lado, no negar el nombre del Señor es no negar la persona de Él, porque el nombre del Señor es la persona de Dios. Y para no negarla debo conocerla, y para conocerla necesito recibir revelación en mi espíritu. No negar el nombre del Señor indica que todo lo que hago en mi día a día lo hago bajo su encabezamiento, bajo su gobierno, bajo su mandato y bajo su dirección. Pero ya la mayoría de los cristianos en su diario vivir son pocas las cosas que hacen guiados, dirigidos y ordenados por el Señor. Casi siempre van a realizar sus actividades diarias. No consultan al Señor para saber si Él está de acuerdo con sus realizaciones, si le agradan, si no lo contristan y si lo satisfacen. Muchas veces hacemos nuestras cosas y después de que están consumadas nos acordamos del Señor, y máximo si esas actividades se convierten en fracaso.
En un buen número de pasajes de la Biblia el Señor dice que oremos y que pidamos al Padre en su nombre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Juan 14, versículos 13 y 14, Juan 15, versículo 17 y capítulo 16, versículos 23 y 24. Pero orar o pedir en el nombre del Señor no es decir la consabida frase tan común entre los evangélicos: Padre, en el nombre de Jesús. Cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar, no les dijo que deberían orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús. Ni tampoco les enseñó una fórmula mágica para que repitieran: Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, sino que les mostró un cuadro bien claro de cómo debe ser la oración de un creyente. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo capítulo 6, versículo 9. El Señor en Mateo 6 no enseñó una oración para repetir 1, 2, 3, 10,000 veces, sino que mostró el camino que debemos seguir al orar. Más riquezas sobre el tema puede disfrutarlas en el libro La Oración del mismo editor y publicado por este medio. Orar en el nombre del Señor es permitir que Él sea quien ore en el creyente, que sea Él quien tome su alma para expresar las cargas y los deseos que el Señor tiene. Orar en el nombre de Jesús es no hacer mi propia oración, no la oración preparada de antemano y a veces anotada en un papel, sino disponerme para que el Señor, desde mi espíritu humano donde Él vive, sea quien ore a Dios. La oración del Espíritu se origina en Dios y va a Dios. Esto es orar en el nombre del Señor, y esto es no negar el nombre del Señor. Para el creyente que aspire a ser un vencedor como las primicias o como el hijo varón, debe llegar el día en su vida en el que nada de lo que hace, piense, diga u ore lo haga fuera de la voluntad del Señor. Un creyente así es uno que no niega el nombre del Señor. 6.4. Guardar la palabra de la paciencia del Señor para ser guardado de la hora de la prueba. En Apocalipsis 3, versículo 10, el Señor, hablando al ángel de la iglesia en Filadelfia, le dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a todos los que moran sobre la tierra. En este pasaje el Señor no solo habla de guardar su palabra, sino que agrega un adjetivo: la palabra de mi paciencia. Guardar la palabra del Señor requiere paciencia, esperar y esperar, hasta que el Señor en su voluntad haga lo que Él desea, como lo quiere y a su estilo. Cuando vienen las pruebas generalmente nos impacientamos y hasta le protestamos al Señor por la forma en que nos trata. Le reprochamos el trato que tiene con sus hijos. Esto ocurre porque nos falta llenarnos de paciencia, que es la persona misma del Señor. A veces, al mirar el estado tan corrupto del mundo y de la religión, quisiéramos que el Señor viniera ya y acabara con la obra de Satanás y estableciera su reino, pero Él mismo lo advirtió en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quienes amamos al Señor gemimos dentro de nosotros, deseando que regrese inmediatamente y ponga fin a este sistema depravado e indolente. Sin embargo, Él nos advierte que no está retardando su promesa, sino que su paciencia es a nuestro favor, para que no perezcamos, sino que nos arrepintamos. Obsérvese que esta palabra no está dirigida a los incrédulos, sino a los creyentes, porque solamente los creyentes,
los hijos de Dios, por la obra del Espíritu Santo podemos arrepentirnos. Sí, usted es un regenerado por la vida del Señor y necesita arrepentirse. Todos los hijos de Dios necesitamos un arrepentimiento genuino. Usted preguntará, ¿de qué necesito arrepentirme? De no vivir y andar en el Espíritu. Diariamente, los hijos de Dios, los creyentes, andamos conforme a nuestra concupiscencia, a nuestros gustos y deseos, pero no hacemos la voluntad del Señor y no lo agradamos. Le servimos en nuestra alma y ese servicio es abominable para Él. Dios solo se agrada de nuestro servicio si es hecho en el espíritu humano. Un vencedor es un creyente que aprende a vivir en el espíritu los 86.400 segundos que tiene cada día, a estar en la luz del Señor y a confesar y arrepentirse de cada acto, cada pensamiento, cada palabra que no se origina en el Señor. Necesitamos aprender a tener la mente de Cristo para que nuestros pensamientos sean los suyos y a hacer todas las cosas en su nombre, en su persona. De esta manera alcanzaremos su estatura. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, versículos 15 y 16. El Señor desea que todos sus hijos se arrepientan. Sin embargo, no todos lo harán, porque ya han muerto muchos sin ser vencedores, y resucitarán en la venida del Señor al final de la gran tribulación para ser juzgados en el tribunal de Cristo y echados en las tinieblas de afuera para ser transformados en medio del lloro y el crujir de dientes. Igualmente, los vencedores vivos antes de la gran tribulación serán solo 144,000, entendiendo que este número no es una limitante, como lo expusimos en el capítulo 2 de este libro, correspondiente a las primicias que están conformadas por las primicias vivas y el hijo varón, sino que pueden ser mucho más de ese número o pueden ser menos. Depende de la atención y aceptación al llamado que el Señor está haciendo hoy a sus hijos. Si cada uno de ellos abandona las divisiones, los liderazgos, las doctrinas y las prácticas en que viven y se vuelven al Señor, Él los pastoreará y los guiará para que alcancen la estatura del Señor y puedan ser parte de las primicias. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Juan capítulo 10, versículos 3 y 4. No obstante, la inmensa mayoría de los creyentes que estén vivos al comienzo del proceso de la venida del Señor tendrán que pasar por la gran tribulación. Y ellos, en su mayoría, serán también vencedores, aquellos que vencen a la bestia, su nombre y su número, y de ellos hablaremos en el capítulo siguiente. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y lenguas y pueblos, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y versículo 15. Guardados de la hora de la prueba. Volvamos a la promesa del Señor al ángel de la iglesia en Filadelfia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran sobre la tierra. La hora de prueba que ha de venir sobre toda la tierra es la gran tribulación, y esa prueba vendrá sobre el mundo entero y probará a todos los que moran sobre la tierra, incluyendo a los hijos de Dios que vivan en ese tiempo. El énfasis de la promesa a los hermanos que viven la realidad de Cristo, como la iglesia, es que los guardará de esa hora de prueba, es decir, ellos serán las primicias que serán arrebatados antes del comienzo de la gran tribulación. Arrebatamiento que será directamente para el trono de Dios, donde cantarán el cántico nuevo
que solo ellos pueden aprender. Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. Quienes deseamos este hecho, que en nuestro concepto es el más elevado de todos los que hacen parte de la redención, debemos aprender a oír la palabra del Señor y a guardarla pacientemente hasta que el Señor haga según su deseo. Creemos sinceramente que el tiempo que resta es muy corto y que en unos pocos años ocurrirá el arrebatamiento del hijo varón y de las primicias. Una vez el Señor tenga ese número de sus hijos que está buscando, para transformarlo y hacerlos crecer hasta que alcancen su estatura, inmediatamente comenzará el maravilloso proceso de su segunda venida. Y quienes hemos alcanzado esa visión y vivimos conforme a su deseo y nos llenamos totalmente de él, podremos participar de las bienaventuranzas que por ser tan elevadas son inexpresables. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. 2 Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4. Son tantos los santos que han anhelado ese momento que algunos escribieron himnos alusivos a la aparente demora del Señor en cumplir su promesa. De uno de estos himnos transcribimos 3 estrofas. ¿Podrías olvidar esa promesa de regresar llevándome de aquí? Todos los días te sigo esperando y todavía no te veo venir. Recuerda cuánto llevo esperando, aunque tu paso muy lejano está. Oh, cuánto más, cuánto he de esperarte hasta que llegues en gloriosa majestad. Pues al pasar por las generaciones, tus santos vienen y se van sin ver, que tu gloriosa promesa no cumples. Oh, cuánto más te esperaré. Señor, ¿no hay modo de escuchar tus pasos? ¿Por qué los cielos tan cerrados son? Aún debe la espera prolongarse hasta que tu revelado sea tu esplendor. Señor, recuerda cuánto he esperado por tu venida, mas no solo yo, pues tus queridos santos desde siempre por tu regreso sienten devoción. A tantas lágrimas y tantos ruegos sea tu presencia la respuesta fiel. Oh, ven, escucha el eco de los siglos, contesta este grito colectivo, ven. Qué clamor tan genuino, tan del espíritu y tan real. El autor de este himno fue un hermano que dedicó su vida a servir y agradar al Señor, y ya dormía en Cristo. Anhelamos en nuestro corazón que Él haga parte del hijo Aarón y sea resucitado y arrebatado al trono de Dios antes de la gran tribulación. ¿Por qué el Señor no ha venido aún? Porque sus hijos no se han dispuesto para que Él prepare sus primicias. Pero inmediatamente Él las haya preparado, se producirá su venida. Ahí tiene usted una magnífica promesa del Señor. Si se dedica a guardar la palabra de su paciencia, Él lo guardará de la hora de la prueba, es decir, la gran tribulación, que vendrá sobre el mundo entero para probar a todos los que moran sobre la tierra. Si hoy aún estamos vivos y el Señor no ha venido, es por su paciencia, en espera de nuestro arrepentimiento. Y qué maravilloso es el hecho de no tener que pasar por la muerte, sino que nuestro cuerpo sea transformado en un instante y nosotros seamos arrebatados directamente al monte de Sión celestial, para junto con el Cordero cantar el cántico de las primicias, que solo quienes lo cantan lo pueden aprender y de esta manera satisfacer a nuestro amado Padre y Señor. Usted decide. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54. 6.5. Retener lo recibido. Los hermanos que viven la realidad de Filadelfia lo hacen porque el Señor les ha dado revelación y visión, y ellos han vivido conforme a lo que el Señor les ha suministrado. Pero es necesario cada día mantenerse en ese vivir. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Mientras que al ángel de la iglesia en Sardis, el Señor le dice que debe arrepentirse, porque si no lo hace, vendrá él como ladrón en la noche, vendrá de manera sorpresiva. Al ángel de la iglesia en Filadelfia no le demanda ninguna clase de arrepentimiento, sino que le dice: he aquí yo vengo pronto. Por un lado, esto quiere decir que el Señor vendrá cuando tenga la realidad de Filadelfia en algunos de sus hijos. Por otro lado, les advierte a esos hermanos que el tiempo en que deben guardar la palabra de su paciencia es muy corto, porque su venida está muy cercana. La realidad de Filadelfia está conformada por las primicias que el Señor transformará y arrebatará vivos a su trono antes de la gran tribulación. Entre el momento en que el Señor encuentre personas en las que pueda trabajar y desarrollar su plan, entre ese momento y su venida, no puede haber mucho tiempo, porque esas personas no viven más allá de 80 años, ya que tienen que estar vivas en el momento que se produce el rapto. Por eso el Señor le dice: he aquí yo vengo pronto. Además, es al único ángel que le anuncia que Él viene pronto. A la par con ese anuncio de su próxima e inminente venida, el Señor le hace una recomendación: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Tiene alguna similitud con el pedido que le hace al ángel de la iglesia en Esmirna: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. El Señor, en su gran amor y misericordia, a quienes estamos aprendiendo a vivir en el Espíritu, nos pide que seamos fieles, que no debemos desmayar, que cuidemos como un tesoro toda la revelación, visión y realidad de su palabra, de su plan y su persona, porque si no somos cuidadosos, Satanás puede hacernos caer y hacernos perder la corona, que es nuestro galardón. Pablo, en su carrera mientras vivió en ese tabernáculo, tenía una claridad meridiana sobre el particular, y por esa razón, guiado por el Espíritu Santo, llegó a escribir: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera a los Corintios 9:27. Pablo sabía que si descuidaba el depósito y la gracia que el Señor le había dado, y que lo había puesto como ejemplo para otros, podría llegar finalmente a ser desechado y eliminado. No se trata de perder la salvación, porque la vida que el Señor nos dio es su vida y ella es eterna. En otras palabras, la salvación no se pierde, sino que Pablo tenía la certeza de que si permitía que el enemigo lo tentara y caía en su trampa, él no sería un vencedor y su corona sería dada a otro. En ese sentido, el Espíritu lo llevó a escribir en Filipenses 3, versículo 11: si en alguna manera llegase a la superresurrección de entre los muertos. La palabra griega traducida como superresurrección aquí es exanástasis, que es una resurrección especial, no común, y se refiere a la resurrección que tendrán los que resuciten como el Hijo varón antes de la gran tribulación. Todos los muertos en Cristo, los santos que durmieron en Él, resucitarán hacia el final de la gran tribulación y serán llevados a los aires, donde el Señor Jesús pondrá su tribunal para juzgar a sus hijos. Y esa resurrección es traducida de la palabra griega anastasis, refiriéndose a una resurrección común, la de todos los santos. Pero hay una resurrección especial,
que algunos eruditos la han traducido de la palabra griega exanástasis como la superresurrección o la extrarresurrección, que operará en aquellos hijos de Dios que vivieron para agradarlo y que hacen parte del Hijo varón, y de los que, reiteramos, serán resucitados y arrebatados para el trono de Dios antes de la gran tribulación. A esa superresurrección se refiere Pablo cuando dice que golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre para que no venga a ser eliminado después de haber sido hecho heraldo para muchos. Y sin ninguna duda Pablo lo logró, porque el Espíritu le permitió dejar testimonio de su logro al final de su peregrinar, cuando escribió en la Biblia la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 8. Esta misma corona que Pablo tiene guardada en el Señor juez justo para aquel día, es la que se refiere el Señor cuando le dice al ángel de la iglesia en Filadelfia: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis capítulo 3 versículo 11. Si se lee atentamente 2 Timoteo 4 versículo 8, se apreciará que la corona está guardada no solo para Pablo, sino para todos aquellos hijos de Dios que aman su venida. Amar la venida del Señor no es solamente esperarlo, como hacen los hijos de Dios que están en el cristianismo, sino que es amarla, preparándose cada día para ese encuentro con el Señor, permitiéndole que Él haga su trabajo de edificación en cada creyente, por medio de llenar con su vida y su naturaleza cada una de las partes de su ser, especialmente el alma y también el corazón. En el mundo evangélico, en lo poco que hablan de la venida del Señor, porque la mayoría está preocupada por el crecimiento numérico de su iglesia, entre comillas, para hacerle competencia a las, entre comillas, otras iglesias, en lo poco que hablan de la venida del Señor, están convencidos que el Señor los arrebatará para llevarlos al cielo, y no han visto que los arrebatados y llevados al cielo son muy pocos, solamente el Hijo varón y las primicias, y que la mayoría tendrán que pasar por la hora de la prueba, que es la gran tribulación, y muy cerca del final de ella sí serán resucitados los que hubieren muerto, y serán transformados los que estuvieren vivos para ser llevados a los aires, no al cielo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Esperamos que esta palabra sea de ayuda para el lector oyente y que le permita tomar la decisión de ser uno que participa de la superresurrección, exanástasis, para ser arrebatado antes de la gran tribulación, o que si está vivo para ese entonces, sea arrebatado vivo como las primicias y llevado al cielo. O si prefiere resucitar al final de la gran tribulación en la resurrección común para la mayoría de los santos, o pasar por la gran tribulación y al final de ella ser transformado y arrebatado vivo a los aires. Es usted quien decide cuál de estas dos posibilidades quiere tomar. Si se decide por la primera, recuerde que el Señor le pide que retenga firmemente lo que Él le ha dado. En Él todo esto es posible. Las similitudes entre las primicias y el Hijo varón comparadas con el ángel de la iglesia en Filadelfia. Apocalipsis 3 versículo 12 dice: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vivir la realidad de Filadelfia hace del creyente un vencedor, y el Señor le promete que lo hará columna en el templo de su Dios, y que permanecerá allí por la eternidad. Ser columna en el templo de Dios no hace referencia a soportar el peso de la obra de Dios,
como hace generalmente una columna en la estructura de un edificio. Si usted estudia con detalle el templo que Salomón edificó, no encuentra columnas para sostener la estructura y el techo, sino que tenía 2 columnas en la parte exterior a la entrada. Esas 2 columnas eran de bronce y por su gran altura testificaban al pueblo de Dios que ese era el lugar donde los israelitas debían encontrarse con Él para adorarlo, alabarlo y tener comunión. De la misma manera, ser hecho columna en el templo de Dios por la eternidad significa que esos vencedores serán un testimonio de Dios para los demás creyentes, para los ángeles, para los hombres incrédulos, para Satanás, los ángeles caídos y los demonios. ¡Qué excelso testimonio! Para mostrar en los siglos venideros las superabundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 7. También promete el Señor a los vencedores de Filadelfia que escribirá su nombre nuevo y el nombre de su Dios. Eso es exactamente lo que tienen las primicias según Apocalipsis 14, versículo 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Vivir la realidad de Filadelfia expresando a Dios como amor entre los hermanos, el amor fraternal, guardando la palabra que Él nos revela cada día, no negando el nombre del Señor y siendo fiel hasta el final, reteniendo firmemente lo que el Señor nos ha otorgado, es vivir la realidad de Filadelfia y es vivir como las primicias, y al hacerlo nos es garantizado ser vencedores, bien sea como las primicias vivas, si el Señor nos concede estar vivo hasta su venida, o ser el hijo varón en caso de que hayamos dormido en él antes de su venida. Aquí termina el capítulo 9 de los vencedores, las primicias, el hijo varón y los vencedores de la gran tribulación. Esperamos, querido lector oyente, que esta palabra sea revelación y vida para usted. Rúmiela, escúchela, léala una y otra vez hasta que se constituya en la palabra que el Espíritu le otorga. Igualmente le recomendamos que no deje de leer el capítulo 10. Hay cosas aún que es necesario vencer y en ese capítulo veremos unas más. Por favor, dale un like, suscríbete y haz un comentario. Todo esto es interesante para seguir adelante las publicaciones del canal.